Buenos días, me llamo Joan Marcé, para los que no me conozcan soy ingeniero químico y bueno, podríamos decir que yo lo máximo que he conseguido en esta vida es ser presidente de mi comunidad de vecinos cuando mi mujer y mis hijos me dejan. Y bueno, yendo para el tema que nos ocupa, yo como mucha gente de esta serie de transformados, yo nací dentro de en el seno de lo que se llama una familia cristiana, una familia evangélica. Incluso yo nací muy bien porque nací muy joven ya en el hospital evangélico, yo estaba predestinado. Y como hijo de cristianos evangélicos, pues fui educado desde pequeño y aprendí lo que eran los principios generales del cristianismo. Y así, digamos que incluso en una familia que practicaba y que era, digámosle, de alguna manera fiel a estos principios, fui paulatinamente llegando a la conclusión, bueno, de que Jesús era el Hijo de Dios, era Dios hecho hombre y que era un hecho que había que aceptar y asumirlo como una cosa que estaba ahí y que tenía que incorporar a mi vida de alguna manera, ¿no? Así es que a los 15 años tomé la decisión de hacerme cristiano. Bueno, el caso es que fue una decisión, digámosle, no emotiva, ¿no? Más bien racional, más bien una cosa como que era evidente y que me permitía perfectamente simultanear mi vida en una iglesia. Yo tenía mis amigos en la iglesia, asistía a sus actividades, con mi vida fuera de la iglesia. Tenía un grupo de amigos, particularmente en la universidad, con el que siempre que podía pues me iba de marcha, ¿no? Siempre que pude, el fin de semana eres joven y ¿cómo va a ser si no? O si no, me escapaba a esquiar. Era mi gran pasión. Y de hecho podía llevar perfectamente una vida absolutamente dual en los dos sitios, no pasaba nada, no era un gran problema, eso funcionaba. Esto fue así hasta que un día, saliendo por la calle, me encontré, por casualidad se puede decir, con un amigo mío que me explicaba que iba a unas conferencias de preparación de un viaje misionero a Hispanoamérica. Y recuerdo que de la frase lo que me quedó fue el viaje a Hispanoamérica. Digo, esto mola. Lo de misionero solo servía para venderle la moto a mis padres, que me terminaron pagando el viaje, o sea que sí, funcionó, y me apunté a ese viaje. La sorpresa mayúscula fue que, claro, cuando llegué, realmente era misionero. Y como viaje misionero que era, pues empecé a ver cosas que yo no estaba acostumbrado. Empecé a ver gente cuya vida se transformaba totalmente y abruptamente, de golpe. Gente que hacía un cambio de 180 grados en su vida, transformándose de una manera total y transformándose desde dentro. Era gente como que había llegado a ver de alguna manera a Dios en sus vidas. Era un cambio trascendental y muy impactante. Algo había conocido aquí, de hecho, quien conozca la obra de Reto o Remar lo conocerá por su trabajo con los drogadictos, pero en ese viaje era impactante, era gente normal, como tú y como yo, que cambiaba. ¡Pam! Y yo recuerdo que vi que esa gente era como si vieran a Dios, y yo eso no lo tenía. Y hice la reflexión, yo quería eso, lo quería ver. Si es que como lo quería ver, fácil, ¿no? Me fui a mi habitación. Entonces hice una oración más o menos como esta: mira Dios, si tú existes, yo te quiero ver cómo te ve esta gente y te presentes delante mío. Claro, como pasaron los segundos y ahí no pasaba nada, se me ocurrió hacer algo tan bestia como esto. Le dije a Dios, mira, si no te puedes manifestar tú mismo, pues déjame ver al diablo. Si el diablo existe, tú existirás también, ¿no? Es lógico, es una oración absolutamente madura de un cristiano. Así que ahí quedó la cosa. Bueno, el caso es que lo dejamos ahí, pero cuando volví, yo por esa época estaba desarrollando mi trabajo final de carrera en el Departamento de Química Cuántica del Instituto Químico de Sarriá, que era un sitio como muy curioso, porque se componía de un grupo de lo que llamaríamos frikis superdotados, y yo, que estaba ahí a un lado también. El caso es que, como departamento, era un sitio donde se respiraba una pasión desmesurada por la ciencia y el conocimiento científico de alto nivel.
E incluso para abundar en eso se daban clases particulares de algún tema científico, llamémosle avanzado, ¿no? En particular física y química, y yo asistía a esas clases con el ánimo de conocer más, de saber. Y aquello que en principio tenía que ser inocente y más bien beneficioso, pues me atrevo a decir que fue fatal, si no mortal casi. Porque la verdad es que por muy tonto que seas, algo se te queda. Y en mi caso lo que se me quedó de ese ambiente fue un trasfondo, seamos realistas, de orgullo y de vanagloria. Yo a raíz de eso empecé a mirarme a la gente que me rodeaba como un poco por encima del hombro, como diciendo, bueno, en fin, son buena gente, pero pobrets no llegan a más, ¿no? No les ha sido dada la gracia o la bendición de tener un conocimiento profundo sobre el universo y por lo tanto, pues bueno, no pueden ver la vida como realmente es, porque no pueden alcanzar a conocer realmente cómo es la realidad que nos envuelve. Y esto en particular con los cristianos, porque la verdad es que son muy buena gente, unas bellísimas personas, pero pobricos no llegan a más. No toman decisiones con lo que les ha sido enseñado, pero en realidad no saben realmente lo que creen. Y como un proceso de reflexión continuo, fui abundando en este camino, hasta que una noche llegué a la decisión clara, rotunda, me atrevo a decir, y sobre todo racional, muy racional y fría, de que había que tomar una decisión dolorosa, si se le puede decir así, pero irrevocable. Dios no existía y realmente mis padres con muy buena intención me habían engañado. Lo suyo era una simple superstición religiosa, no era nada más, que calmaba sus, llamémosle, malos sentimientos o su mala conciencia, pero que en realidad esto de Dios era falso y era un comecocos, era todo un comecocos. Así es que me hice ateo, y remarco ateo. Yo no me hice agnóstico, yo decidí que Dios no existía y que era absolutamente obvio y demostrable. Y con este pensamiento me fui a dormir. Y como he explicado muchas veces, fue una noche traumática, quizá, si no la más traumática casi de todas las noches de mi vida, porque dormí muy mal. Y recuerdo que hacia las 3 de la madrugada me despertó como un flash a mi mente este pensamiento de, bueno, ahora que has matado a Dios, ¿no? Oye, ¿qué te impide matar a tu vecino para conseguir su puesto de trabajo? ¿O qué me impide mentir o robar? Porque claro, si Dios no existe, de alguna manera no existe la ética, ¿no? Y ciertamente es así. Si Dios no existe, la ética no es más que un invento humano para autoprotegerse, es un mecanismo de autoprotección. Yo no robo, no mato para que no me roben ni me maten. Y no lo digo yo, que lo dice Richard Dawkins, uno de los máximos apóstoles del ateísmo que hay un día. No solo eso, sino que nada me impide ser racista. Si la evolución genética ha generado las razas, las ha generado por simple cambio, o, llamémosle así, del ADN. Y ese cambio no tiene por qué ser homogéneo, no tiene por qué todas las razas ser iguales unas a otras. Perfectamente unas pueden ser superiores a las otras. Y eso tampoco me lo invento yo, se lo decía James Watson, uno de los 3 descubridores de la estructura tridimensional del ADN. Pero es que aún hay más. Si eres ateo, y vamos a ser honestos, si eres ateo y eres honesto y me estás escuchando ahora, por mucho que te duela, eso te va a doler, ¿eh? Pero es así, no puedes ser una buena persona. No puedes, sencillamente porque es que no existen las buenas personas. La verdad justa y dura, y no tiene vuelta atrás, es que si Dios no existe, al universo le importa un comino
si tú exterminas a una raza, si tú mientes o si en el mundo existe la pederastia. Eso al universo no le importa. Pero es que aún hay más. Como conclusión de todo esto, si esto es así, cosas como el amor, la piedad o el perdón no existen. Eso no son más que reacciones bioquímicas de tu cuerpo. No es más que un conjunto de procesos termodinámicos. No existen los sentimientos. Claro, con esto puesto encima de la mesa, yo por otro lado tenía la comparación de lo que era capaz de hacer el cristianismo transformando vidas. ¿Y de qué manera? Y de una manera, yo me atrevo a decir que honesta, hice el siguiente razonamiento. Tan importante es esto de negar la existencia de Dios como para que el mundo tenga que renunciar a esta fuerza transformadora de la gente. ¿Tan vital es matar a Dios? Así es que me paré y decidí hacer algo que creo que todo el mundo debería hacer, que es por lo menos darle la ocasión a los cristianos de poder presentar sus pruebas, de poder comparar y decir, bueno, con los dos razonamientos enfrente, poder decidir. Así es que empecé a estudiar libros de cristianos, pero desde un punto de vista racional, a ver qué pruebas me podían presentar ellos, y la sorpresa fue mayúscula. La sorpresa fue que el ateísmo miente, ¿y de qué manera? De una manera brutal. El ateísmo tergiversa pruebas, falsea la realidad y sobre todo esconde pruebas, esconde muchísimas pruebas. Y aquellos que son los paladines del razonamiento acaban haciendo una cosa absolutamente bárbara desde el punto de vista de razonamiento científico. Toman la hipótesis de partida como parte de lo que es la consecuencia, el razonamiento final. Es decir, para que me entendáis, lo que hace típicamente el ateísmo es decidir que Dios no existe. Como Dios no existe, esto que tengo aquí enfrente necesariamente tiene que ser falso. Como es falso, Dios no existe. Eso es kafkiano, es una barbaridad. Pero está ahí. Si tomas este camino de empezar a estudiar lo que los cristianos te puedan presentar, primero déjame te aconsejar un par de libros. Yo te aconsejo dos: Evidencias que exigen un veredicto, de Josh McDowell, tiene 2 volúmenes, tanto el 1 como el 2 está muy bien, o bien El lenguaje de Dios, de Francis Collins. Si tomas este camino, encontrarás muchos motivos que te harán repensar la ecuación. Entre ellos, déjame presentarte 3, déjame desafiarte a que hagas estas 3 cosas. Que busques en Internet qué es la sintonización del universo, en inglés fine tuning, que intentes explicarte de una manera fría y racional qué es la profecía que está escrita en Daniel 9:26 y cómo se explica eso, o bien que te expliques quién era Jesús y cómo es que hoy en día es capaz de transformar vidas. Yo cuando llegué a esta pregunta final me enfrenté con lo que se le llama el trilema, es decir, que básicamente hay 3, si no 4 grandes posibilidades. Una es que Jesús no existió, y eso es muy fácilmente desmentible, no me extenderé en eso. O bien era un mentiroso, pero un mentiroso que fue capaz de morir por esa mentira. O bien un tío que estaba chalado y como tal chalado también murió por eso, pero es que no solo murió por eso, sino que era un chalado que era capaz de transformar vidas, y aún hoy lo hace. O bien la 4ª posibilidad, que realmente era el Hijo del Dios Altísimo, que realmente se quería comunicar conmigo, quería tener una relación personal conmigo y quería entrar en mi vida y de alguna manera transformarme. Así es que, enfrentado todo esto, recuerdo que en este caso también me retiré de mi habitación y después de
balancear todo lo que tenía encima de la mesa, es aquello un poco lo que se dice en castellano, ¿no? Blanco en botella leche. Así es que decidí, de una manera cálida y por fe, dar un salto hacia el infinito y más allá, y dejar que Jesús entrara en mi vida y aceptarle como Salvador y como Señor. Y recuerdo que en ese momento, pues la verdad es que no aparecieron ahí un coro de ángeles, tampoco me iluminó una luz sobrenatural, ni noté nada así, aparentemente nada cambió, pero sí que de golpe cambió algo abruptamente, es que fui incapaz de mirar por encima del hombro a nadie. Fue instantáneo, en ese momento. Y no solo eso, sino que de golpe necesité lo que se llama en castellano amar al prójimo. Sentí de golpe una pasión por todo aquel que me rodeaba. Unas ganas de sufrir por los que me rodeaban. Y si os soy sincero, a partir de aquel momento la única persona que fui capaz de menospreciar fue a mí mismo. Y es algo que desde entonces me ha acompañado toda mi vida. Porque ¿qué había pasado? ¿Por qué había hecho ese viaje, esa transformación? Mira, lo que había pasado es que yo cuando era joven, tenía esos 15 años, yo había aceptado a Jesús a medias. A Jesús se le puede aceptar como Salvador y como Señor. Yo le había aceptado solo como Salvador. Eso había sido una decisión intelectual y punto. Pero tú puedes estar en una iglesia, tú puedes ser cristiano evangélico, católico, ortodoxo o lo que sea, y no ser cristiano. Tú puedes estar participando en las actividades de tu iglesia, ser nominalmente alguien que todo el mundo reconocería como un cristiano y no ser hijo de Dios, sencillamente porque falta algo más. Falta aceptar al Señor, aceptarle como Señor para que transforme tu vida. Mira, Santiago, el hermano de Jesús, tiene una frase que yo la califico como brutal. Te la leo. Dice, tú crees que Dios es uno y bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así es que hace falta algo más que creer que simplemente Él existe. También lo hacen los demonios. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor y Señor y no hacéis lo que os digo? Y en otro apartado dice también, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y aquí viene la gran pregunta. Si Dios no se te está manifestando hoy, plantéate si eres cristiano. Porque ser cristiano es mucho más que una religión. Ser cristiano es una relación, no es cumplir con una serie de reglas o de normas. Ser cristiano es que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Dijo Jesús, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero para conseguir que el Espíritu Santo te recuerde todo lo que Él ha dicho, es necesario que le aceptes. En Hebreos se nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que recompensa a los que le buscan. Para aceptar al Espíritu Santo es necesario que te acerques a Dios creyendo que le hay. Y la pregunta es, ¿pero es que alguien se puede acercar a Dios sin creer que le hay? Pues sí, yo lo hice. Hace falta algo más. Hace falta dejar que te transforme. Déjame decirte que cuando aceptas que el Espíritu Santo puede entrar a gobernar tu vida, va a trabajar contigo y te va a hacer distinto. Y termino con dos textos que puestos uno al lado del otro explican toda una vida. Uno se encuentra en el Antiguo Testamento. Se atribuye a Salomón y estuvo escrito pues, quizá ahora unos 3000 años. Dice así, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a conocer las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu,
porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y fíjate, y quien añade ciencia, añade dolor. Y en paralelo, te cito un texto de Jesús, que dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si esta grabación ha servido para hacerte reflexionar, pues te desafío a que tomes una decisión. Hoy podría empezar tu nueva vida. Muchas gracias por tu atención. Si tienes más preguntas o quieres saber más, pues deja un mensaje aquí en los comentarios al vídeo y con mucho gusto me pondré en contacto contigo. Muchas gracias.